Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora María Fernanda Arboleda. Soy médica, anestesióloga, especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos y los últimos años también dedicada al manejo del cannabis medicinal. Trabajo en una clínica especializada en cannabis medicinal en Montreal y ahí soy la directora asociada de investigación. Esta clínica se llama Santé Cannabis. Estamos en Montreal, en la provincia de Quebec, y bueno, ahora basada también en Ciudad de México, trabajando desde el Hospital Ángeles del Pedregal en la consulta tanto para dolor como para cuidados paliativos. Bueno, yo crecí en Cali, Colombia, soy colombiana, estudié medicina en Bogotá, en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, pero sí soy de la tierra de la salsa, de la tierra de la caña de azúcar y bueno, para quienes no han estado en Colombia, creo que es una buena oportunidad para conocer uno de los países más maravillosos del mundo. Yo decidí estudiar medicina porque cuando estaba todavía en Cali, Colombia, tuvimos una situación muy crítica en mi familia. Ustedes imaginarán que crecí en un país muy violento, guerrilla, narcotráfico. Fue muy difícil crecer en Colombia en esa época y tuvimos o tuve a alguien muy cercano, muy querido, quien pues tuvo una muerte muy violenta, ¿no? Y desde ahí mi idea era pues entender un poco más de la muerte, entender cómo es que se genera pues todo este proceso del duelo y es ahí cuando decido que quiero estudiar medicina para ser psiquiatra, cosa que luego cambió en el camino, pero bueno, ese fue el principal motivo por el cual decidí estudiar medicina. Bueno, yo decidí a lo largo de la carrera, cuando estaba ya en medicina y con ese objetivo de ser psiquiatra, la vida cambia, los planes cambian y descubrí la anestesiología. Vi que era una especialidad en la cual podía, eh, digamos, aplicar mucho del conocimiento que estaba adquiriendo desde la fisiología, la farmacología, que eran temas que también me apasionaban en ese momento. Y algo muy importante, descubrí que a través de la anestesiología podía aliviar el dolor crónico, además, que posteriormente se volvió en uno de los puntos más importantes de mi carrera y es así como también decido, aparte de ser anestesióloga, hacer un curso de alta especialidad en manejo del dolor crónico y en el manejo de los cuidados paliativos, que me trae nuevamente al tema de la muerte, algo a lo cual le tememos muchísimo hablar, donde hay demasiados tabúes, pero que me permite como especialidad abarcar como rama de la medicina. Ustedes ven que los médicos siempre buscamos a como de lugar salvar las vidas de las personas. En los cuidados paliativos, la rama va por otro lado, ¿no? La rama de esta especialidad va para brindar bienestar y confort a quienes se encuentran al final de la vida, dando lo que llamamos una buena calidad de muerte. Entonces, es por eso, digamos que conectando un poco lo que les decía ahora de la muerte que desde muy chica la experimenté, esto me ha permitido pues contribuir a muchos pacientes y familiares en este proceso del duelo y en este proceso final de la vida. Lo que encuentro más gratificante de mi trabajo es ver y sentir ese cariño de los pacientes, de las familias, es poder acompañarlos en ese proceso, es poder brindar soluciones a una persona que está viviendo, por ejemplo, con dolor crónico, porque vivir con dolor es algo extremadamente difícil. El dolor crónico afecta todas las dimensiones de la vida de un ser humano y entonces poder participar y apoyar a ese paciente y a sus familias, tanto en el manejo del dolor crónico como en el manejo de los síntomas que se presentan al final de la vida cuando el caso es un paciente en cuidados paliativos, pues es ese cariño, esa retribución digamos, de emociones que voy yo recibiendo de regreso por parte de mis pacientes, es yo creo que lo que más me estimula a seguir trabajando en esta especialidad. No es una pregunta fácil, pero creo que lo que más valoran los pacientes de mí y de estar conmigo en la consulta
es quizá la claridad con la cual podemos hablar abiertamente. A veces no son temas fáciles los que tocamos en la conversación cuando estamos hablando sobre tener o padecer dolor crónico. A veces no es fácil aceptar que estamos ante una condición que afecta nuestra calidad de vida. Entonces, en ese sentido, creo que es algo muy valioso el poder hablar con toda la transparencia y con toda la, digamos, claridad de lo que esto amerita. De igual forma, en el paciente paliativo y su familia, siempre vamos a hablar cómo son las cosas, ¿no? Abiertamente, nuevamente, el tema de la muerte, ya lo decíamos, ha generado muchos tabúes, hay muchos mitos, hay un enorme desconocimiento de la rama de la medicina paliativa y tenemos mucho miedo, por supuesto, a enfrentar la muerte. Entonces, creo que es algo que se valora, el poder tener este tipo de discusiones, el poder aclarar muchas dudas. Esto genera mucha incertidumbre, mucha ansiedad también. Entonces, al poder hablar las cosas, se aclaran mucho el panorama y de esa forma también podemos reducir un poco esa incertidumbre y esa ansiedad que produce de por sí la situación que se está viviendo al final de la vida. Yo valoro muchísimo a mis pacientes el que puedan compartir conmigo todo lo que están viviendo, todo lo que están experimentando, el que puedan ser abiertos, ser sinceros, el que puedan compartir lo que está pasando por su cabeza en ese instante. Y valoro muchísimo que me enseñan cada día, cada paciente, cada familia me enseña algo y me ayuda a ser mejor para que eso que yo estoy aprendiendo lo pueda aplicar en otro paciente o en otra familia en el momento en que se requiera. Existen muchos desafíos cuando nos dedicamos tanto a la anestesiología como al manejo del dolor y los cuidados paliativos. Yo estoy, digamos que, en dos extremos, ¿no? Porque en la anestesiología lo que buscamos es brindar eh, al paciente desde que llega a un procedimiento quirúrgico, el antes, el durante y el después de la cirugía, brindarle a ese paciente todo lo que requiere para estar bien, ¿no? Para tolerar la cirugía, para no tener dolor en el posoperatorio, para no tener náuseas en el posoperatorio. Todo lo que buscamos controlar eh, durante, antes, durante y después de una cirugía. Ese es un extremo. El otro extremo en el que yo me encuentro es en el manejo de una enfermedad crónica, ¿sí? Que se llama dolor crónico, donde hay una persona que padece de dolor por al menos 3 meses o más, eso es dolor crónico. Y es un reto, ¿no? Porque muchas veces creemos que el dolor se va a quitar, que vamos a ser los mismos de antes y resulta que el dolor crónico no se quita, se controla. Y hay muchas soluciones hoy que tenemos de forma, yo siempre les digo que hagan de cuenta que tenemos una cajita de herramientas y de esa cajita de herramientas vamos a sacar diferentes estrategias que van a lograr controlar el dolor crónico. Y en el punto específico de los cuidados paliativos, pues es un gran reto el poder llegar al control sintomático, porque el paciente que está con una enfermedad avanzada, donde no hay cura y donde pues la expectativa de vida generalmente es menor a 6 meses, buscamos ofrecer herramientas que controlen diferentes síntomas como el dolor, la ansiedad, la falta de apetito, el insomnio, las náuseas y el vómito secundarios a la quimioterapia, entre muchos otros. Entonces, en algunos casos vamos a ver que el paciente llega con múltiples síntomas y que el control de todos estos síntomas no va a ser tan sencillo, que hay que ir con mucha paciencia y eso es parte del trabajo que hacemos cuando tenemos a un paciente y que para nosotros es fundamental el trabajo con la familia, porque a la familia también se le debe brindar una red de apoyo para sobrellevar esta enfermedad y para adaptarse a esta nueva condición que está viviendo su familiar. En situaciones frustrantes y difíciles a las cuales es frecuente enfrentarnos en esta especialidad, ¿cómo me comporto? Respiro hondo, aclaro mi mente, trato de encontrar, creo que la forma de uno encontrar soluciones a las
adversidades o a los retos que se presentan en cada uno de los casos de pacientes que veo en mi día a día, la única forma de hacerlo es aclarando la mente, pensando en un momento, dándonos ese momento y ese espacio. A mí me gusta, por ejemplo, mucho la meditación, que es parte también fundamental del tratamiento que damos para el control del dolor crónico. Y creo que al meditar, al darnos esa pausa, podemos encontrar muchas soluciones a cuando uno en cambio empieza a estresarse y estar como en un vaso ahí ahogándose. Creo que sí es fundamental poder darse ese momento que dé la mayor claridad y la mayor luz para poder ayudar a los demás en ese proceso en el que estamos trabajando. Bueno, hay varias frases. Esto va a depender, por supuesto, del paciente. Si es, por ejemplo, estamos durante la anestesia, siempre al momento de dormir al paciente vamos a decirle que piense en algo muy lindo, ¿no? Que piense en algo que lo haga sentir tranquilo, porque generalmente cuando vas a una cirugía y vamos a dar una anestesia, pues hay mucho estrés, hay mucha ansiedad, hay preocupación de qué va a pasar con el acto quirúrgico, ¿no? Entonces, esa sería una parte. Cuando tengo un paciente con dolor crónico, también hay varias frases que utilizo. Por ejemplo, hay una frase que me gusta mucho que dice, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, ¿no? Entonces, parte de lo que hacemos con el trabajo y el control del dolor crónico es buscar, como decíamos, diferentes estrategias o herramientas que van a contribuir a controlar ese dolor, pero el dolor no se va a quitar, se va a controlar, ¿no? Y en el paciente y la familia que se encuentra en un manejo de cuidado paliativo, hay también varias frases que utilizamos, pero creo que hay una que me gusta mucho y es que siempre vamos a esperar lo mejor, pero hay que prepararnos para lo peor, ¿no? Porque si viene un camino difícil y es parte de ese trabajo en equipo que siempre voy a tener con mis pacientes, en el cual pues siempre van a sentirse acompañados en ese proceso. Uf, creo que hay varios adjetivos que podríamos usar para esta profesión y esta especialidad. Bueno, en cuanto a la medicina como tal, hablamos de vocación, por supuesto, siempre lo vemos como algo fundamental en la práctica del médico. Em, y hay algo que yo creo que es muy importante en todas las ramas de la medicina y es la empatía, ¿no? El poder ponernos en los zapatos del paciente, entender realmente qué es lo que está sintiendo la persona que está frente a nosotros y que está buscando apoyo, ayuda, orientación. Hay que saber escuchar, porque a veces nos es difícil escuchar. Hay que saber escuchar al paciente, entender realmente cuáles son esas necesidades y todo eso hace parte, pues, de la empatía. Y, pues, la compasión, ¿no? En el sentido de lo que vemos en los pacientes que se enfrentan al final de la vida, pero la compasión creo que va muy ligada a poder, dejar que ese paciente exprese y lo haga, em, buscando ese alivio, ¿no? Yo creo que en esta profesión también tenemos que, dentro de los adjetivos y lo que tenemos que mostrar o con lo que tenemos que crecer nosotros los médicos, es el poder ponernos en ese lugar y entender que el paciente pues está confiando, ¿no? Tiene que haber una muy buena relación médico-paciente y eso solo se logra al brindarle al paciente esa confianza y esa seguridad de que lo que estamos haciendo realmente sí va encaminado hacia el bienestar y hacia brindar ese bienestar y confort al paciente y a la familia.